Sean bienvenidos a este documental sobre sismología y tectónica. Antes de comenzar, les daré una breve introducción. Desde hace milenios se intenta dar origen al fenómeno sísmico. Ya en la antigua Grecia se discutía el problema atribuyéndose el origen de los sismos a eventos o mares en el interior de la Tierra. No obstante, el estudio del fenómeno sísmico surgió en el siglo XX, con la llegada de la teoría de la tectónica de placas, lo que condujo a explicaciones racionales aceptadas generalizadamente por la comunidad científica. En un inicio, la geología, ciencia que estudia la Tierra y sus procesos, consideraba que el planeta y sus estructuras estaban inmóviles desde hacía millones de años. Con el desarrollo de estudios relacionados con la forma de los continentes y su ubicación actual, se estableció que las costas de Sudáfrica y África coincidían como piezas de un enorme rompecabezas, asumiendo que estos continentes se desplazaron. Debido al movimiento de los continentes, en 1912 se conjeturó una hipótesis de la deriva continental, que el conjunto de los continentes actuales estuvo unido en el pasado remoto de la Tierra, formando un megacontinente. Esto, considerando la manera en que parecen encajar la forma de los continentes a cada lado del océano Atlántico. De esta hipótesis surge la ya mencionada teoría de la tectónica de placas en los años 1960. Para tratar de demostrar la hipótesis, se desarrollaron métodos de comprobación que aplicaban varias disciplinas. Se usó la comprobación entre el tipo de roca de la costa occidental de África y Sudáfrica y las de la costa oriental de Sudamérica, y se verificó que éstas coincidían en sus características. Con estas pruebas se estableció que la historia de la deriva continental empezó hace aproximadamente 180 millones de años, partiendo de un gran megacontinente al que se le denominó Pangea. Como resultado de estas pruebas se genera la teoría tectónica de placas, y para entenderla es necesario tener en mente la estructura interna de la Tierra. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas, o placas litosféricas, son los distintos fragmentos en que se divide la litosfera terrestre, o sea, la capa más superficial del planeta, donde están incluidas la corteza y la parte superior del manto terrestre. En sus bordes se concentra la actividad sísmica, volcánica y orogénica. Esto último se debe a que las placas tectónicas se hallan en constante movimiento sobre la atmósfera, una zona más o menos viscosa del manto superior, conforme lo ya establecido en la teoría de la tectónica de placas. No se sabe demasiado en la actualidad de la naturaleza de las placas tectónicas, más allá de que son rígidas y que sus desplazamientos producen fenómenos geológicos, cuyo impacto podemos medir y conocer, como los sismos y terremotos y los volcanes. Tipos de placas tectónicas. Existen dos tipos de placas tectónicas en el mundo, las oceánicas y las continentales. Las placas oceánicas son aquellas descubiertas íntegramente por la corteza oceánica, o sea, el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. Son delgadas, compuestas principalmente por hierro y magnesio. Placas continentales son aquellas cubiertas principalmente por la corteza continental, o sea, por los continentes mismos. Son el tipo más predominante de placa tectónica y poseen generalmente una parte continental y otra sumergida en el agua de los mares. Principales placas tectónicas. En total, nuestro planeta posee 56 placas tectónicas, de las cuales 14 vendrían a ser las más importantes. Estas son las siguientes. La placa africana cubre el continente africano en su totalidad y se extiende hacia el océano a su alrededor, excepto en su zona norte. La placa antártica cubre la Antártida por completo, extendiéndose luego por los océanos circundantes a lo largo de sus casi 17 millones de kilómetros cuadrados. La placa arábiga se encuentra bajo la península arábiga y parte del llamado Oriente Próximo. Proviene de una fracturación de la placa africana y guarda el 43% de las reservas de gas y el 48% de las de petróleo del mundo. La placa de los Cocos subyace al Océano Pacífico en la región de la costa occidental de América Central, justo al lado de la placa del Caribe, bajo la cual forma los arcos volcánicos de la región centroamericana.
La placa de Nazca, ubicada bajo el Océano Pacífico Oriental, frente a las costas de Perú, Ecuador y Colombia, así como las regiones centro y norte de Chile, se encuentran subducidas a la placa suramericana, formando así la cordillera de los Andes. La placa de Juan de Fuca, una pequeña placa ubicada al costado occidental de la placa norteamericana en las costas del Pacífico de los estados de California, Oregón, Washington y la Columbia Británica. Está junto a la placa de Cocos y la placa de Nazca. Proviene de la desintegración de la antigua placa de Farallón hace alrededor de 28 millones de años. La placa del Caribe, como su nombre lo indica, se ubica en la región caribeña al norte de Sudamérica y al este de Centroamérica, extendiéndose por 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Abarca una porción continental centroamericana, que consta por Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y el estado mexicano de Chiapas, así como la totalidad de las islas del Mar Caribe. La placa del Pacífico, una de las de mayor tamaño del planeta, abarca casi la totalidad del océano del mismo nombre y presenta numerosos puntos calientes y zonas sísmicas o volcánicas, especialmente hacia Hawái. La placa euroasiática abarca un territorio de 67.800.000 kilómetros cuadrados. Esta enorme placa abarca todo Euroasia, Europa y Asia enteras, con la excepción del subcontinente indio, Arabia y de parte de Siberia. También se extiende varios kilómetros sobre la parte oriental del Océano Atlántico Norte. La placa filipina, ubicada en el Océano Pacífico al este de las Filipinas, es una placa en subducción justo en la región de la fosa de las Marianas. Es bastante pequeña en comparación a sus vecinas. La placa indo-australiana. Como su nombre lo sugiere, esta placa se extiende desde la frontera de la India con China y Nepal a lo largo de todo el subcontinente indio, el Océano Índico y la totalidad de Australia y la Melanesia, culminando en Nueva Zelanda. Es el resultado de la fusión de las antiguas placas índica y la australiana hace 50 millones de años. La placa norteamericana. En ella se asientan América del Norte en su totalidad, incluida Groenlandia, así como los archipiélagos de Cuba, las Bahamas y la mitad de Islandia, y parte de los océanos Atlántico Norte, Glaciar Ártico y del territorio siberiano. Es la placa de mayor tamaño del planeta. La placa de Escotia, ubicada en la unión de los océanos Pacífico, Atlántico y Glaciar Antártico, al sur de América del Sur. Es una placa pequeña y relativamente reciente, nacida en el Cenozoico. Posee una intensidad de actividad sísmica y volcánica. La placa suramericana, tal y como el continente con que comparte su nombre, esta placa se encuentra por debajo de la totalidad de Suramérica, extendiéndose además en dirección sureste hacia el Océano Atlántico Sur. Sigamos con los bordes de placas. Se dice que las placas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse mayormente, excepto en sus bordes, donde las deformaciones sí son importantes. Las placas en esta interacción divergen, convergen o se deslizan lateralmente unas sobre otras, dando como resultados sobre sus límites o los bordes la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica de la Tierra, así como el origen de los sistemas montañosos que conocemos. Los tipos de borde en las placas se diferencian por el tipo de interacción que realizan entre ellas. Dentro de estas tenemos los bordes divergentes, no la película, o dorsales oceánicas, o también conocidos como bordes constructivos. Tenemos también los bordes convergentes o zonas de subducción, o también conocidos como bordes destructivos, donde dentro de estos bordes tenemos la interacción entre placa oceánica y oceánica, oceánica continental y continental y continental. Rayos, ya me adelanté, pero igual va a ser un punto que vamos a tocar más adelante. Y la tercera es los bordes transformantes o fallas transformables.
así que vamos a ver cada una de ellas. Para empezar tenemos los bordes divergentes. En este tipo de borde las placas se están separando una de otra debido a movimientos que las alejan. Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza adelgaza y se fractura a medida que el magma asciende a la superficie. Se cuela en las fracturas verticales y fluye sobre el suelo marino. Al llegar a la superficie sufre cambios formando una nueva corteza oceánica. Los lugares donde se crea nueva corteza oceánica se llaman centros de expansión, así como a las zonas de separación se les conoce como valles rift. Al continuar separándose las placas, esta nueva corteza oceánica es arrastrada hacia los lados y deja lugar para que ascienda más material del manto, empujando así el material que tiene encima y dando lugar a las grandes elevaciones sobre el nivel medio del fondo marino, conocidas como dorsales o cordilleras oceánicas. Continuamos con los bordes convergentes. Este tipo de bordes se da cuando dos placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas. La más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción. La placa que subduce se va hacia el interior del manto, calentándose y fundiéndose parcialmente, generando magma que asciende a la superficie. Una zona de subducción se caracteriza por deformación, vulcanismo, formaciones de montañas, metamorfismo, actividad sísmica y depósitos de minerales importantes. Se conocen tres modelos de límites en placas convergentes según sea la composición de las placas que interaccionan. Estas son las siguientes. El primer límite es el oceánico-oceánico. En la colisión de dos placas oceánicas, una de ellas, la del borde más denso, se desliza por debajo de la otra, es decir, subduce, ocasionando deformaciones en el borde no subducido y originando un hueco denominado fosa o trinchera oceánica. El magma producido por la placa que entra y llega al manto produce volcanes sobre la placa superior. Estos volcanes pueden seguir creciendo superando el nivel del mar, formando arcos de islas o un arco insular volcánico. Un ejemplo de estos son las islas del Japón y las Filipinas. El segundo límite es el oceánico continental. En este caso la corteza oceánica, que es más densa, se subduce debajo de la continental, que flota por ser más ligera. Las placas no se deslizan suave y continuamente una sobre otra. Existe gran fricción debido a la fuerza de compresión que actúa en el contacto entre las dos, uniéndolas temporalmente, de manera que su movimiento relativo hace que ambas se deformen y parte de la deformación es permanente, contribuyendo a la formación de cadenas de volcanes llamadas montañas de arco o arco volcánico. Un ejemplo de esta puede ser los Andes. El tercer límite es el continental-continental, también conocido como abducción. El caso de una colisión continente contra continente tiene resultados distintos a los de los casos anteriores. Como ambas son demasiado livianas para hundirse en el manto, no se produce el proceso de subducción correcto. Como el movimiento debe ser absorbido de alguna manera, esto se lleva a cabo mediante la deformación en sentido vertical de ambas placas, que quedan unidas por una zona de sutura, formándose un cinturón montañoso interior y sufriendo además numerosos sismos. Este proceso es muy importante, pues es el que ha dado lugar a las cadenas de montañas más altas de la Tierra y es un proceso muy activo en la actualidad. Un ejemplo de este son los Alpes o los montes Himalaya. El último límite es el borde transformante o fallas transformantes. Estos límites ocurren cuando dos placas se deslizan en sentido opuesto de forma más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa, dando por resultado una zona rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de cordilleras oceánicas o de trincheras. En este caso no hay creación ni destrucción de litosfera, pero la zona es idónea para sufrir numerosos sismos superficiales debido al rozamiento. El ejemplo más claro de este tipo de límite es la falla de San Andrés en California. Y todo hasta el momento nos lleva a abordar el siguiente punto, que es la sismología. La sismología es la ciencia que estudia los aspectos relacionados con la recurrencia de temblores de tierra, terremotos o sismos. Pero entonces, ¿qué es un sismo? Pues los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. La causa principal y responsable de la mayoría de los sismos, ya sean grandes o pequeños, es la ruptura y fractura de las rocas en las capas más externas de la corteza terrestre. Esta fractura súbita ocurre cuando la energía acumulada excede la resistencia de las rocas.
Al ocurrir la ruptura, se propagan una serie de ondas sísmicas que al llegar a la superficie sentimos como un temblor. Generalmente los sismos ocurren en zonas de debilidad de la corteza terrestre que se conocen como fallas geológicas. La deformación geológica es la traslación y o rotación de un volumen de roca al ser sometido a esfuerzos tectónicos. La deformación puede ser frágil o dúctil. La deformación dúctil ocurre en lugares profundos de la litosfera. Aquí las rocas adquieren un comportamiento plástico y su deformación es continua y asísmica. La deformación frágil, por otra parte, ocurre en zonas cercanas a la superficie de la Tierra. Aquí las rocas se fracturan con facilidad debido a que están a menor temperatura. Al someterse a esfuerzos, las rocas son capaces de absorber la energía de manera elástica, hasta el punto crítico donde se fracturan y liberan energía en forma de ondas sísmicas. Existen 4 tipos de ondas sísmicas, de las cuales 2 son internas, las ondas longitudinales o de compresión y ondas de corte o cizallamiento, y otras 2 son externas, las ondas de Love y de Rayleigh. Las ondas de compresión, llamadas P en la terminología sismológica, se comportan como un acordeón, comprimiendo y dilatando el medio donde se propagan en la dirección de avance del frente de ondas. El segundo tipo de ondas que se propaga en sólidos son las ondas de corte, llamadas ondas S, y tienen un comportamiento sinusoidal, es decir, como las olas del mar. La propagación de estas ondas produce un esfuerzo cortante. La velocidad de propagación de las ondas en el interior de la Tierra varía dependiendo de la densidad y de las propiedades elásticas de las rocas. En rocas típicas de la corteza terrestre, las ondas P alcanzan los 15 km por segundo. En rocas ígneas, la velocidad de las ondas P es del orden de 6 km por segundo, mientras que en rocas poco consolidadas es de aproximadamente 2 km por segundo o menor. Las ondas S viajan a una velocidad menor que las ondas P. La relación aproximada entre estas es que la velocidad de las ondas S es 3 veces la velocidad de las ondas P. Como las ondas P viajan más rápido que las ondas S, son registradas antes por los sismógrafos. Por ello, en sismología, las ondas de compresión se le llama ondas primarias, por eso es la P, y las ondas de corte, que son registradas más tarde como ondas secundarias, y es por eso que se le atribuye una S. El punto donde se genera la fractura y se libera energía sísmica se denomina hipocentro, y la proyección vertical de este punto en la superficie constituye el epicentro. Teoría de la tectónica de placas. En términos muy simples, la tectónica de placas mostró que la capa más superficial de la Tierra está formada por un conjunto de fragmentos rígidos llamados placas, que se mueven sobre la superficie de la Tierra, flotando, por así decirlo, sobre un manto de material viscoso llamado astenosfera. El proceso donde una placa se introduce por debajo de otra se llama subducción y da como resultado una gran actividad sísmica y volcánica. La actividad sísmica ocurre preferentemente sobre el plano de contacto entre las dos placas, donde se ha formado una enorme falla geológica. Fallas. La evidencia de los sismos puede ser observada cuando el contacto entre dos placas aflora en la superficie de la Tierra en forma de fallas, como la famosa falla de San Andrés en California. Cuando los esfuerzos rebasan cierto límite, se produce un movimiento entre las placas y se propaga en ambas direcciones. La vibración de la Tierra, debida a la ocurrencia de un temblor, se observa experimentalmente con el auxilio de sismógrafos. En la actualidad, estos se han modificado y perfeccionado, aunque el principio básico de operación es el mismo: una masa suspendida de un resorte sostenido por un soporte empotrado en el suelo. Cuando el suelo se mueve por el paso de las ondas sísmicas, también se mueve el soporte. Sin embargo, la inercia de la masa trata de que ésta permanezca estable en su sitio. Como las ondas sísmicas viajan a diferentes velocidades, las diferencias de tiempo de arribo entre las ondas P y las ondas S registradas están en función directa de su distancia al sitio donde ha ocurrido el temblor. Sin embargo, es obvio que los datos de una sola estación no bastan para determinar el epicentro del sismo, puesto que la diferencia de tiempos nos da la distancia, pero no la dirección.
Es necesario contar con un mínimo de 3 estaciones sismológicas que registren el temblor para poder estimar la ubicación del epicentro. No fue hasta 1931 cuando el sismólogo japonés Wadati observó, al comparar los sismogramas de diferentes temblores, que la amplitud máxima de las ondas sísmicas parecía proporcional a la dimensión del sismo. Este concepto fue posteriormente desarrollado en 1935 por Richter, quien empleó por primera vez el término magnitud para catalogar los temblores. La selección de la escala de magnitud más adecuada depende de la magnitud del sismo y de la distancia a la cual se encuentra la estación sismológica. Para evitar confusiones, sin embargo, la información de magnitud ofrecida al público se da generalmente sin especificar qué tipo de escala se utilizó. Aunque la mayor parte de los sismos que ocurren en el mundo se relacionan directamente con el movimiento de las placas tectónicas, hay sismos menos frecuentes que ocurren en los continentes, hacia el interior de las placas. A diferencia de los terremotos, que son sentidos como movimientos oscilatorios de periodos largos, los sismos locales se presentan como una fuerte sacudida vertical casi instantánea, seguida por vibraciones de muy corta duración. Las réplicas, por definición, son los sismos de magnitud menor que el sismo al cual siguen, y que ocurren sobre el sector de falla geológica recién deslizado. Las réplicas de un sismo de gran magnitud son más grandes y duran más tiempo que las de un sismo pequeño. Podemos pensar que las réplicas son sismos menores que liberan parte de la energía que no fue totalmente relajada por el deslizamiento principal, y que tienden a ocurrir en áreas donde la superficie de la falla tiene rugosidades o es heterogénea. Las ondas sísmicas son amplificadas notablemente en suelos blandos, por ser más fácilmente deformables que la roca firme. Uno de los casos más notorios de amplificación local de vibraciones sísmicas debido a las condiciones del subsuelo son los de las ciudades de Bogotá y México, que están construidas sobre arcillas que fueron arrastradas de las partes altas de los valles y depositadas en el lecho de antiguos lagos. Sismología y tectónica en El Salvador. El Salvador se encuentra en una región con un alto índice de actividad sísmica. Las principales fuentes generadoras de sismos en el territorio nacional son la cadena volcánica, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y corre a lo largo del territorio. Un sistema de fallas geológicas con una dirección predominante noroeste-sureste dentro del territorio salvadoreño. El proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe, cuyo movimiento relativo origina sismos cercanos a las costas salvadoreñas. Un sistema de fallas geológicas en Guatemala que define la frontera entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Un sistema de fallas geológicas con dirección norte-sur, ubicadas en la depresión de Honduras. A los sismos generados por las fuentes 1 y 2 los denominamos locales. Estos que generalmente ocurren a profundidades menores a 30 kilómetros han sido los que han causado mayor destrucción en El Salvador. Entre los sismos locales más destructivos se pueden mencionar Ucuapa, Chinameca, el 6 de mayo de 1951, San Salvador el 3 de mayo de 1965, San Salvador el 10 de octubre de 1986 y San Vicente el 13 de febrero de 2001. A los sismos generados por las fuentes 3, 4 y 5 los denominamos regionales. El último sismo regional de gran intensidad en territorio salvadoreño fue el 13 de enero de 2001, ubicado en el Océano Pacífico. El más reciente de estos ocurrió el 14 de octubre de 2014, hace poco más de 4 años, con magnitud 7.3 y epicentro al sur de la Unión. Fue sensible en toda Centroamérica y señala que se reportaron 3 muertes. 2 de las víctimas murieron por paro cardíaco debido a la impresión del sismo y otra al ser aplastada por un poste de tendido eléctrico que se desplomó en la ciudad de San Miguel. El MAR explica que El Salvador tiene 5 fuentes generadoras de sismos en su territorio. Entre las principales se encuentra la grieta central, la cual sube riesgo de gran sismos en El Salvador. Otro de los factores desencadenantes es el proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe. El movimiento de estas placas es el que origina los sismos cercanos a la costa salvadoreña.
Se le suma el sistema de fallas geológicas en Guatemala que define la frontera entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. El terremoto que mayor destrucción ha traído fue el del 13 de enero de 2001 en el Océano Pacífico frente a la costa de Usulután, con una magnitud de 7.7. Este terremoto mató a 944 personas y causó daños en todo el país.